Son las 4:10. Ya transcurrieron los 10 minutos para llegar a clase, para ser puntual. Así que hasta aquí llegamos. Somos nada más 17, ¿no? Yo también ahí estoy incluido como 18, pero pues son 17, ¿no? Así que buenas tardes, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a continuar. Ya llegó tarde Albarrán Huerta, qué lástima, ni modo. Estábamos viendo en la última grabación que se hizo, vimos las dudas, las respuestas sobre el cálculo de primas de AP, explicación de la tarea, introducción a enfermedades, ¿no? Ese fue la del 16. Después hablamos de medicina del seguro. No, creo que llegamos hasta ahí, sí. El catálogo internacional de graves enfermedades. O sea, el 16 fue del miércoles de la semana pasada. El lunes no tuvimos clase, entonces por eso estamos ahora sí un poquito desfasados, ¿no? Entonces, nos falta ver esta lámina que es muy importante. Vimos el catálogo internacional de enfermedades, la CIE 10, y vamos a aprovechar para hablar de esta gráfica que es la historia natural de la enfermedad según Level y Clark, ¿no? Vamos a verla, por favor. Entonces, aquí nosotros nos están presentando una lámina que nos dice que estos dos autores hablan de la historia o de la evolución, yo también le llamaría, de una enfermedad en un individuo a través del tiempo sin llegar a una intervención quirúrgica. Entonces, esa evolución va a tener un tratamiento, lo vamos a ver aquí en esta parte, un tratamiento para que esa enfermedad termine con la recuperación de la salud o una incapacidad o discapacidad. O sea, incapacidad es cuando pues tú tienes una lesión, ¿no? Que te impide el movimiento, el habla, ¿no? Y ya de quedar de manera permanente, pues ya te origina una verdadera discapacidad. Después puede venir la inmunidad, que es lo que estamos tratando ahorita con el coronavirus. Nos ponen algunas vacunas y pues están buscando que vacunándonos la gran mayoría se logre una inmunidad en los individuos y que habremos escuchado el nombre de inmunidad de rebaño. Es decir, que cuando ya un alto porcentaje de la población ha sido vacunado, pues se logra una inmunidad, es decir, que no nos vuelva a dar esa misma enfermedad. Después también estas dos personas, ¿quiénes son? Adona Rebollo, pues sí, está llegando muy tarde.
Ya son las 4:15. Ni modo, perdón. Entonces también hay un estado en el que uno se convierte en portador. O sea, tú puedes tener el virus, por ejemplo, y ser un portador y pasar la infección de esa enfermedad y finalmente puede sobrevenir la muerte. Entonces, ese es algo que, pues, no lo sabíamos con las palabras como lo dicen estos dos médicos, ¿no? Pero, ya con este pequeño cuadro y esta pequeña expresión de cómo es, la evolución de una enfermedad, los pasos que va siguiendo. Pero una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos por el centro, con un moradito más oscuro, periodo prepatógeno, antes de la enfermedad, y periodo patogénico. O sea, aquí todavía no contraemos la enfermedad, ¿no? Hay una interacción entre el virus, ¿no? El microbio y el individuo, pero esto se da dentro del medio ambiente. Pero, ¿qué puede ocurrir? De que llega a darse un estímulo y se desata la enfermedad. Es decir, hay una alteración de la salud. O sea, la definición más sencilla de enfermedad para nosotros los actuarios es cualquier alteración de la salud. Entonces se da la alteración de la salud, ¿no? Que es el periodo de latencia. Después vienen ciertos cambios en los tejidos, ¿no? Tisulares, cambios tisulares, y después ya vienen los signos y síntomas de la enfermedad y se detecta un determinado daño. Vamos al doctor, ¿no? El doctor ya da el diagnóstico y nos trata de curar esa enfermedad, de que nos recuperemos, porque estamos hablando aquí sin necesidad de que se llegue a una intervención. Si esa enfermedad no se cura y vuelve, y no se cura y vuelve, o se cura un poco y vuelve, son lo que se llaman las enfermedades crónicas. Ya es un estado crónico. Enfermedades crónicas son, por ejemplo, la diabetes, la presión arterial, dos ejemplos más conocidos. Y ya después, si no viene esa curación, viene una agravación, y esas enfermedades crónicas también pueden traer otras que se llaman degenerativas. Van degenerando estas enfermedades crónicas, van causando una degeneración dentro del cuerpo humano y nos puede llevar a la muerte. Entonces, este es el curso de la enfermedad en el hombre. Hay un horizonte clínico que empieza con el periodo de latencia, cambios en los tejidos, ¿no? Y después signos y síntomas, defecto o daño, y se supone que debe venir la recuperación. Pero si no hay la recuperación, puede quedar degenerativo, pues puede ser una incapacidad, una discapacidad. Pero si no se cura, llega la muerte.
O sea, ahí les recomiendo yo esa parte, ¿no? Aquí hay otro rengloncito que dice que antes de la enfermedad puede haber un estímulo, viene una interacción del estímulo, viene la parte donde ya es huésped dentro del cuerpo humano y reacciona, ¿no?, la enfermedad. Otra cosa, el periodo prepatogénico, pues hay ahí que hablar sobre el fomento de la salud y la protección específica. Cuando hablemos del seguro de salud, vamos a tocar estos dos puntos. Por eso lo quería ver para que lo recordaran, porque cuando lleguemos al seguro de salud, vamos a tener el fomento a la salud y la protección específica que se llama prevención primaria. Después viene la prevención secundaria, diagnóstico, tratamiento inmediato y limitación del daño. Y ya la prevención terciaria es la rehabilitación, ¿no?, que tiene que ver con la recuperación, incapacidad o discapacidad. O sea, no quería yo desperdiciar esta laminita que viene en el video que yo le recomendé de lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el video de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que por aquí que está aquí, video, salud y enfermedad. Proceso, salud, enfermedad, porque lo vamos a recordar y a traer a colación en las clases cuando ya estemos dentro del seguro de salud. Bien, ¿qué viene ahora? Que entremos, vamos a hablar de enfermedades. Ninguno de nosotros es doctor. Sin embargo, la medicina del seguro es aquella especialidad de la medicina que tiene que ver con las enfermedades del ser humano. Y dentro de las enfermedades del ser humano, pues tenemos primero que conocer la parte fisiológica, las funciones del cuerpo humano y la patología del cuerpo humano. Las enfermedades. Entonces, funciones cuando está normalito y ya vienen las enfermedades cuando hay una alteración a la salud. Entonces es muy importante que nosotros al menos recordemos pues nuestros aparatos y sistemas que tenemos dentro del ser humano. Por ejemplo, tenemos el sistema nervioso, ¿no? El aparato digestivo, el aparato genitounitario, o sea, esos son sistemas, ¿no? Perdón, hay sistema y aparato. Después tenemos también el sistema tegumentario, que tiene que ver con nuestra piel. Todo eso lo estudiamos en secundaria o quizás en preparatoria lo vimos un poquito más. Entonces, con esa base, nos va a ser suficiente la plática desde el punto de vista actuarial que sobre medicina del seguro de vida da el Comité Internacional, ¿no?, del Seguro. El Comité Internacional sobre la Medicina
del seguro. A ver, aquí está. Aquí tenemos, ¿no? El International Committee for Insurance Medicine. Entonces lo vamos a abrir para que vean cómo hay un material que desconocían hasta este momento. Aquí es donde son puros médicos los que asisten, van algunos actuarios, pero se da en todas las partes del mundo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el Comité Internacional se fundó en Ámsterdam en 1901, que es la primera explicación que tienen. Después vienen los objetivos, los diferentes enlaces, la afiliación es gratuita. Ahí tenemos un foro, qué bonito foro, ¿no? Y tienen un sinnúmero de información. Aquí, por ejemplo, en premios, lo van a abrir ustedes, y empiezan a salir todos los premios que han otorgado, por ejemplo, en Bombay, que fue hace 2 años, lo hacen cada 3 años. O sea que para el 22 va a haber el próximo Congreso del Comité Internacional de Medicina del Seguro. Y vean cómo van dando premios muy interesantes. Impacto de las pruebas genéticas en los seguros y la planificación de la jubilación. El segundo premio, el papel de la terapia digital en la mejora de los resultados de la diabetes, lo que permite a las aseguradoras expandir su mercado direccional. Premio de ensayo, impacto potencial en la incidencia de carcinoma in situ de cuello uterino después de clasificar el SIN2 como CIS según la definición internacional. Eso fue en el 19. Aquí tienen en el 16. Aquí abajo van a seguir saliendo, ¿no? Los diferentes premios y que ustedes pueden ir conociendo y viendo, ¿no? Aquí está la casa, la conferencia es cada 3 meses, el seminario anual, a veces hacen algunos seminarios, enlaces de medicina del seguros, ¿no? Aquí encontrarán los diferentes enlaces de otras, la afiliación y sobre la historia, nombres de nuestra historia, perfil, oficina, o sea, hay información y esa información que sacan de los congresos, pues son trabajados dentro de las diferentes aseguradoras que manejan el seguro de vida y el seguro de accidentes y de enfermedad. Oye, Peña, ¿por qué hacen eso? Ah, porque es muy importante para los montos, frecuencias y duraciones de pagos. O sea, no todas las enfermedades duran lo mismo en lo que se refiere a periodo de recuperación. Hay unas enfermedades, por ejemplo, el cáncer, cuando ya está en una etapa, hay 4 niveles de cáncer. El primero es el que, si se detecta oportunamente, la mortalidad es un poquito más abajo de lo normal. No pasa nada. Eso es lo que se llama cuando el cáncer está en un sitio específico, in situ. O sea, es dos palabras latinas, in situ, sitio. Situ
es igual a sitio, está en un sitio. Van los médicos, hacen la operación y cortan, sacan, ¿no? Donde esté el cáncer y un poquito más por aquello de las dudas. Lo sacan y queda normal. Muchas personas que han tenido cáncer in situ, por ejemplo, de mama, se la quitan y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué sucede? Que a veces van con el médico, pero ya tarde, ya se les pasó el tiempo. Entonces, ya la mortalidad aumenta. Y si es más tarde, aumenta más, hasta que ya llegan en grado 4 y entonces sí, ya la mortalidad pues ya cambia mucho en ese grupo de personas. Entonces, todo va a depender de que se detecte a tiempo y entonces se va a llamar probabilidad de muerte nivel 1. Después, si te tardas un poco, probabilidad de muerte nivel 2. Después va a venir probabilidad de muerte nivel 3 y ya la última, que es la más delicada, probabilidad de muerte nivel 4. Eso lo vamos a ver. ¿Quién lo ha sacado? Pues la medicina del seguro y los actuarios. Si nosotros vamos a estar en lo que se refiere a pago de gastos médicos por enfermedad, pues es importante que tengamos una idea del periodo de duración de esa enfermedad y va a depender nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y cuánta cobertura le va a dar la póliza. Generalmente las coberturas de gastos médicos para una determinada enfermedad máximo es por 2 años. Puede gastar las cantidades que caigan dentro de la suma asegurada durante 2 años. Después de 2 años se cancela la póliza, porque no pueden estar abiertas, ¿no? Para las enfermedades el periodo de cobertura. O sea, todo eso sale de la medicina del seguro. Así que sepan la razón de por qué puse ese documento, ¿no? ¿Qué podemos comentar de medicina del seguro de vida? Aquí les puse este documento. Vamos a abrirlo, por favor, ¿no? A propósito, no les pregunté si todos recibieron oportunamente los archivos de cáncer y de lo demás. Sí, profesor. No, le vamos a dar una pasadita nada más para que ustedes estén, ¿no?, al tanto. Entonces, este documento de medicina del seguro de vida, ¿no?, es importante para nosotros porque vamos a entrar al seguro de enfermedades. Y en el seguro de enfermedades, pues la cobertura, pues es precisamente para que todos aquellos gastos incurridos por alguna enfermedad, y a veces también se abre a algún accidente, entonces sepamos que hay algún sitio donde podemos buscar información, ¿no? Entonces, dentro de la medicina del seguro de vida, es aplicable mucho del trabajo
de estadística y de búsqueda de tasas de morbilidad. O sea, hay estadística del seguro. Hay que hacer todos los trabajos de estadística para poder encontrar las diferentes tasas de morbilidad. A veces cuando no las tenemos, pues tenemos que trabajar con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Pero ahí se va caminando. No tenemos todavía todo lo necesario como para poder entrarle de lleno a tasas de morbilidad y poder valorar este tipo de seguro. La información que se encuentra dentro de la Organización Mundial de la Salud y también dentro de los congresos internacionales de la medicina del seguro es muy abundante y las más de las veces prolija. O sea, es tanta que no sabemos qué hacer con ella. Entonces, esto origina una dificultad imprevista. Es decir, origina un problema oculto y que pone en evidencia que el estudiante que empieza en estos menesteres, ¿no? No sabe, no conoce cómo realizar un trabajo de análisis y de síntesis. O sea, este documento pretende que en esta clase veamos algunas orientaciones para que, de darse el caso en el futuro, pues puedan hacer un análisis de tasas de morbilidad o un análisis de enfermedades y que análisis es lo más amplio posible y después de todo lo que tú encontraste, haz una síntesis, ¿no? Ve resumiendo. ¿Y qué es generalmente lo que son mis tareas? Que lean todo lo que hay y después hagan la síntesis. Entonces, al visitar el portal de la Organización Mundial de la Salud, nada más es, ¿no?, en el portal de la Organización Mundial de la Salud. No hay estadísticas en el de el Comité Internacional de Medicina del Seguro. Así que tengan muy claro que estamos hablando del portal de la Organización Mundial de la Salud. Existe una cantidad de información, hay comparativas, cuadros, gráficas, tablas, comentarios por tipos de enfermedad y sexo, regionalización. O sea, ahí tenemos mucha información, pero no sabemos qué hacer con ella. Es tanto y tan variado el material encontrado que en la primera visita a este portal no sabemos qué hacer con tanta información. A esto agregues el problema adicional del desconocimiento del idioma inglés que viene a dificultar todavía más el trabajo de análisis y de síntesis, ¿no? Ahora ya, pues los avances que hay con las computadoras, pues ya nos traducen gran cantidad de textos, ¿no? Bien. Análisis. Consiste en que, aquí son ejemplos, ¿no?, en que podemos obtener la mayor cantidad de material sobre algunos temas. Por ejemplo, el SIDA en México es de interés, parámetros oncológicos en Japón, por país o por ciudades, tasas de sobrevida en cáncer, códigos de la Organización Mundial de la Salud sobre las 5 graves enfermedades
Oye, Peña, ¿para qué los códigos? Pues para que te los aprendas, ¿no? Puede ser las tasas en el Reino Unido, hombres, cáncer, corazón y embolia. O sea, son tres cosas, pero que se muestran por separadas y es diferente las tasas de hombre y tasas de mujeres en esos mismos tres aspectos, no solamente por sexo, sino también por edad. Incidencia de cáncer en 5 países que ustedes escojan. Mortalidad de graves enfermedades como proporción de la mortalidad de la población, hombres, mujeres, no fumadores, fumadores, incidencia y supervivencia de cáncer en Estados Unidos. O sea, hay que, primero, lo más general que yo pueda, ¿no? Otras veces puede ser el conseguir la mayor cantidad de material sobre temas como los siguientes: enfermedades del corazón y su impacto en la mortalidad. Dentro de este tema, analizar lo referente a bradicardia y taquicardia. Pulso lento, bradicardia, taquicardia es pulso rápido, ¿no? En lo que se refiere a sístole, diástoles y sístoles, ¿no? Los aspectos fisiopatológicos de las taquicardias, utilidad del electrocardiograma de esfuerzo en el seguro de vida y la ayuda que presta en la detección de los semibloqueos. Por ejemplo, cuando se hace la petición de una suma asegurada muy grande, pues las aseguradoras, gracias a la medicina del seguro, utilizan los requisitos médicos de selección, porque está comprobado por el Comité Internacional de la Medicina del Seguro y de la Organización Mundial de la Salud, que ayudan mucho a encontrar este tipo de enfermedades. Y una de ellas, en las sumas aseguradas muy grande, es que se hagan el electrocardiograma de esfuerzo. No sé si todos hemos tenido la oportunidad que nos hagan un electrocardiograma. Pues te acuestan, te piden que no hagas movimientos bruscos, de preferencia que no te muevas, y entonces te colocan diferentes cablecitos, ¿no? Aquí cerca del corazón, entre las diferentes costillas, después aquí en el pulso y en la parte superior de los tobillos. O sea, te colocan como 6 o 7 cables, ¿no? Y tú estás acostado, echan a andar el electrocardiógrafo y te van sacando cómo se ve en el nivel 1, en el nivel 2, cómo va reaccionando la gráfica del cable 1, del cable 2, del cable 3, del cable 4. ¿Me explico? Y después vienen las que están cerquitita del corazón. Y esas, ¿no? Son las que dan mucha información. Pero estás acostado. Entonces, el electrocardiograma de esfuerzo es, te paran y te agarras, es una caminadora, pero le empiezan a dar velocidad para que tú vayas corriendo y pues estás con los cablecitos, ¿no? Pero ya no estás acostado, sino te empiezas a agitar. Entonces, esa agitación manda información muy importante y es cuando hay bloqueos de las ramas de las diferentes arterias que tiene el corazón. El bloqueo más conocido
es el bloqueo de la rama de IS. Por eso es importante, ¿no? Otra cosa, extramortalidad en las solicitudes de seguros mayores de 60 años de edad por tipo de enfermedad. Bueno, pues ahí tú puedes empezar a analizar, ¿no? La hipertensión, si hay un infarto al miocardio, si hay cáncer, hacerlo por sexo, por clasificación del riesgo al inicio de la toma de la póliza, a los 5 años. O sea, hay mucha información que tú puedes hacer, ¿no? Para que aprendas, conozcas cómo sacarle utilidad a esa información de la Organización Mundial de la Salud. Otro es impacto, hábitos, drogas, alcohol en la mortalidad ocurrida dentro de las aseguradoras. O sea, son temas que sirven para explotar bien esa base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Aquí, por ejemplo, en drogas, pues hay impactos en mortalidad y morbilidad entre fumadores y no fumadores, porque pudiera alguien irse por el lado de, oye, a mí me interesan nada más los drogadictos. No, pues los que están drogadictos y los que no están drogadictos. Como le haces con cómo es la mortalidad en los fumadores y cómo es la mortalidad en los no fumadores. Aquí lo mismo. ¿Cuál es la mortalidad en los que se drogan y cómo es en la mortalidad en los que no se drogan? O con el alcohol, los que consumen alcohol y los que son abstemios. Y ahí es donde se encuentran las famosas curvas de mortalidad en forma de U. O sea, en lugar de ser como la conocemos, que va subiendo, ¿no? Y después ya a edades de 40 a 50 empieza a dispararse un poco más. Las mortalidades de alcohol, por ejemplo, de alcohol y abstemios, es una U. Se mueren tanto aquellos que no toman una sola copa como los que se toman 3, 4 copas diarias. Por eso es en forma de U. O sea, está en el año cero, ¿cómo va? Entonces en el año cero hay mucha mortalidad, baja, y después con aumento de años y consumo de alcohol vuelve a subir. Entonces, no es una U exactamente, es simulando una U. Todo eso hay que conocerlo, hay que saberlo. Las enfermedades de las narcomanías, ¿no? Sean por causas calculadas durante el tratamiento médico. Yo creo que ahorita en este momento, muchos de ustedes no saben o no sabían que los medicamentos que son drogas para calmar determinados dolores en las enfermedades, pues puede ser que esa enfermedad de narco, de estar, de tener el hábito a tomar una droga, es porque tuvo un tratamiento médico y ya le quedó esa sensación, esa inclinación. No es por maloso, no es porque él haya querido, ¿no? Es que a veces el exceso de medicamentos, por eso hay que siempre ver un medicamento, te puede conducir a que tú caigas en el hábito de la droga o por causa inadvertida durante el tratamiento. O sea, nadie se dio cuenta
durante el tratamiento médico o también por abuso en la automedicación. Aquí ya no está el médico. El médico estaba arribita en el tratamiento médico. O por causa inadvertida puede que esté el médico, pero donde no está el médico es cuando hay automedicación. Se abusa en la automedicación con medicamentos que son drogas, ¿no? Como puede ser en aquellos casos de dolor, las enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades muy dolorosas, o cuando los psiquiatras dan ese tipo de drogas en la depresión o el estrés. Entonces, no solamente es los drogadictos no son por malosos, puede que haya sido por algún tratamiento médico o por una causa inadvertida o por abuso en la automedicación, en esos casos muy específicos, dolor, depresión o estrés. El estudio de este tema sobre narcomanía se basa en el esquema de estudio y análisis de epidemias, a saber, y aquí hay, todo esto está tomado de el Comité Internacional de Medicina del Seguro de la Suiza, y en donde nos dice que la mejor forma de estudiar esto, pues es, ¿no?, analizar este esquema, el contagio entre el abusador y el primerizo. Ahí es cuando algún hombre o mujer que ya ha abusado de las drogas induce a un primerizo. Entonces, ahí hay un contagio. La segunda, conocer la rápida propagación geométrica. No es en que va a ir lento, no, sino que va a ir disparada. Un crecimiento geométrico, no lineal. Hay que conocer también las fronteras históricas y las fronteras geográficas. Las fronteras históricas, pues por ejemplo, saber que ha habido abuso de anfetaminas en Japón o de opio en China. O sea, anfetaminas son de Japón, opio en China. Fronteras geográficas. Saber, ¿fue en la escuela? ¿O de la escuela fue el distrito, del distrito a la ciudad? ¿Es la región o es el país? O sea, nos dan las guías para que nosotros, como actuarios, podamos comprender lo que los médicos ya conocen cuando van a hacer el estudio muy específico para explotar la información de, bien sea de cualquier base de datos, pero aquí estamos hablando específicamente de la Organización Mundial de la Salud. Fronteras étnicas, por ejemplo, Finlandia, Noruega y Suecia, en el caso de abuso de anfetaminas. O sea, si ustedes se fijan, son países en donde hay mucho frío, el invierno, la nieve es un periodo muy extenso, y entonces los lleva a caer en ese uso y abuso de uso, ¿no? En Finlandia, Noruega y Suecia. También tasas por sexo. Se empieza con el hombre e inmediatamente después se reduce a 3 o 4 hombres por mujer, como sucedió en USA y en Suecia,
con la epidemia del abuso de anfetaminas. O sea, es el hombre solito. Pero después, ¿qué pasa? Ah, pues entonces se lo pasa el abusador, se lo pasa al primerizo y ya son 2, 3 hombres, y dentro de esos 2, 3 hombres no falta quien induzca a una mujer a esta situación. También los límites de edad. La drogadicción inicia en varias edades y termina concentrándose en determinado grupo de edades, como el caso de abuso de drogas intravenosas en Estados Unidos, y que fue el de 25 y 30 años de edad. Otra, sensibilidad a la moda de uso, abuso y producción. O sea, toda la línea completa. La usan, después abusan y después hasta la producen. El abuso de estimulantes se da en Suecia en los 40 con anfetaminas. En el 57, 58 se modifica su producción en una cárcel. Se modifica después a un cierto tipo de base de morfina y ahora se dan con una gran diversidad farmacológica. Otras veces empieza con ingestión de tabletas y termina en inyecciones intravenosas. Límites o fronteras de grupos. Y aquí nos dan, el fumar marihuana pasó de América a Europa por músicos de jazz a fines de los 40. Y más tarde se pasó al abuso del hashish en Inglaterra y Suecia, confinándose en esos países dentro del círculo de músicos. En 65 pasa a Suecia y Noruega. Para los años de 70 ya se tenían antecedentes que a nivel de país cerca de 10,000 escolares y estudiantes habían probado el hashish. Masividad, ya es cuando hay el abuso de drogas, que es opuesto a la adicción, está asociado frecuentemente a desajustes de varios tipos. La frase siguiente es un ejemplo de ello. Lo prohibido es lo más buscado, lo que conduce a un cierto grado de criminalidad. Y entonces ya entramos al tráfico de drogas. Otras veces son desajustes en la juventud desorientada o inclusive la simple respuesta de curiosidad o de sentirse dentro del grupo, la banda o los chavos del bar. Entonces vean cómo hay muchas cosas que pueden hacerse, ¿no? Aquí nos está dando algunas ideas. Otro punto, los riesgos del seguro de vida y la diabetes. Otro estudio que se puede hacer, ¿no? Se pueden analizar histogramas por edad, el tiempo del diagnóstico, incidencias, prevalencias de neuropatías y retinopatías. O sea, los que tienen diabetes les puede dar enfermedades en los nervios, en los nerviecitos del cuerpo. Empiezan a tener unos dolores tremendos, ¿no? O retinopatías, a veces también les puede afectar el ojo. La prevalencia en relación, ¿no?, al control de los niveles de hiperglucemia, o sea, la gran cantidad de azúcar, hiperglucemia, te sube la azúcar y puedes tener un choque que te desmayas y puede ser mortal. Tan malo es la la subida, o la hipoglucemia, la bajada. Entonces, los extremos son peligrosos. Entonces, por eso hay que estársela
checando frecuentemente todos aquellos que estamos enfermos. Ya a mi edad, pues ya lo que es la presión, ¿cómo se dice? La presión arterial y la glucosa, pues tengo que estarme cuidando, ¿no? El quinto, cáncer y sus implicaciones en la mortalidad por tipo, edad y sexo. O sea, hay muchas cosas que los actuarios podemos hacer, pero no las hacemos. Ahí vamos, no las conocemos. ¿Para qué me meto? Si así estamos bien, ¿no? Fisiologías y patologías. Aquí era lo que le decía. Fisiologías son funciones y patologías son enfermedades en los diferentes aparatos y sistemas del organismo humano. Y aquí los tenemos: el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato genitourinario, el tegumentario, las glándulas endocrinas, ¿no? O sea, como la tiroides es una de ellas. Entonces, hay que estudiar todo esto para que podamos comprender o estar más enterados de lo que estamos manejando y no solamente convertirnos en tramitadores de autorización de acuerdo con una póliza de seguro, y pues nomás estamos ahí en el banquito y haciendo para allá y para acá. Esto procede, esto no procede, esto te lo pago, este tiene deducible. Esa es la parte de abajo, la parte de manos, que la puede hacer cualquier persona con un cierto grado de educación. ¿Cuántos hay como asistentes en las áreas de gastos médicos mayores que no son actuarios? Tienen otras profesiones, tienen otros gustos, otras inclinaciones, pero pues por ahí empezaron y ahí se quedaron. Pero hacer este tipo de estudios que son de medicina del seguro, pues solamente los puede hacer un actuario junto con un médico. No hay de otra, no hay de otra. Tiene que ser médico y actuario. Toda esta gran cantidad de material que se consiga debe ser analizada, digerida, organizada, con la finalidad de llegar a una decisión de presentar algo conciso, preciso, entendible, claro. Y esto pertenece al paso siguiente, la síntesis de la información. Acá arriba ya conseguimos información, ¿no? Aquí nos dice, ¿no?, qué podemos ir haciendo, ¿no? Entonces, todo lo que podemos hacer. El 1, el 2, los diferentes estudios, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a hacer la síntesis. Vamos a resumirlo, como dice aquí arriba, que generalmente tiene que ver con sus tareas, que sea conciso, apretadito, preciso, que no sobren palabras, que no. Hay unas personas que hacen puro cuento, hablan y hablan y escriben y no dicen nada. Conciso, preciso, entendible, no que escriben y qué dijo, qué quiere decir. Y claro. Entonces, ¿qué debemos de hacer para hacer una buena síntesis? Pues a veces la mejor forma es utilizar un cuadro, una gráfica, ya que sabemos que un dibujo vale más que 1000 palabras. Entonces,
Ese es el primer consejo para hacer una buena síntesis. Entre las gráficas y cuadros más utilizados están las gráficas de mortalidad o sobrevivencia por enfermedad, edad y sexo. Nosotros tenemos mortalidad, edad, sexo, ocupación quizá, pero de enfermedad no las tenemos. Entonces es interesante cada una de las anteriores, pero por separado y por comparativa entre países. Aquí puede ser el país, aquí puede ser México, y siempre debe ser con peras, manzanas con manzanas. Si todavía nosotros nos estamos recuperando gracias al Seguro Social, nuestras tasas de sobrevida han aumentado, ¿no? Pero no nos queramos comparar contra los 5 países más grandes del mundo desde el punto de vista económico y de avance tecnológico. O por mapeos. O sea, hay determinadas zonas, determinados estados, y hacer un mapeo por enfermedad dentro de ciudades o regiones o país. El porcentaje correspondiente va siendo, cuando es bajo el porcentaje, casi tirando a blanco. Vamos a hablar de color azul y blanco. Y como va subiendo el porcentaje de la enfermedad, se va poniendo más fuerte. Entonces, un mapeo, ese es el verdadero mapeo, que en lugar de colocar porcentajes, colocamos intensidad de color que es proporcional al porcentaje. Las anteriores, pero ahora las tres, las gráficas de mortalidad y sobrevivencia por país, pero ahora por tipos de enfermedad, digamos cáncer. Pueden utilizarse gráficas lineales, barras verticales, horizontales, ¿no? Y por cada uno de los temas analizados y citados en el desarrollo de este apunte. Entonces, drogadicción puede ser otra, ¿no? Así que la síntesis consistirá en presentar pocos cuadros, pero muy concretos y pedagógicos. Estos trabajos de síntesis ya existen dentro del sector de seguros. Existen libros e investigaciones sobre el tema de la medicina del seguro de vida y que generalmente han sido patrocinados por las instituciones aseguradoras, reaseguradoras y las asociaciones de médicos del seguro de vida. Como ejemplo están los tomos editados por la Suiza de Reaseguros, posteriores a cada uno de los congresos realizados en varios países, y se conocen como los anales de la medicina del seguro de vida. Annals of Life Insurance Medicine. Así también existen las de la reaseguradora Münchener. Entonces, la Suiza. La Münchener es de la ciudad de Münchener, que ellos les dicen Münchener, ¿no? Es Münchener, ¿cómo? De la Münchener, así le decimos en México, es una compañía alemana cuya sede está en Múnich, y de otras aseguradoras internacionales que el estudiante interesado puede investigar y conseguir vía internet o personalmente con los responsables de sus responsables que están representándolos en México. De este material de los congresos realizados por la Suiza de Reaseguros se podrán comentar en clase
lo que yo les mandé por correo, ¿no? Hay una carpeta de cáncer, una carpeta de diabetes, una carpeta de infarto, una mortalidad de negocios nuevos, una mortalidad de SIDA, una mortalidad de trasplantes. Entonces, esto fue pues la presentación de algo relacionado con la medicina del seguro. Nosotros pues todavía no estamos en el campo del trabajo, pero ya con esto ustedes ya tienen una idea muy superficial y pegadito con salivita, ¿no? Pero tienen la información, ¿no? He mandado por correo las carpetas de cáncer, diabetes, graves enfermedades, infarto, mortalidad de nuevos negocios, SIDA y trasplantes. Material que utilizaremos para el tema de medicina del seguro de vida. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Esto qué es? Ay, ¿para qué le movemos? Entonces, voy a abrir. Entonces voy a abrir aquí en esta parte. Vemos mi escritorio, FESA 2022. Nos vamos al seguro de personas. Vemos gastos médicos mayores. Aquí tasas de movilidad. Medicina de seguro de vida. Y abrimos cáncer, por ejemplo. Ustedes ya tienen esta parte, ¿no? Pero vamos a abrirlos. Aquí, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ustedes pueden encontrar información de este tipo. Aquí, por ejemplo, México, 90, del 90 al 95, y aquí les dan los diferentes, ¿no? Tipos de cáncer, todos los cánceres, sin pulmón, riñón, en la boca, en el colon, la laringe. Son ejemplos de lo que se puede realizar, encontrar y que ustedes pueden manejar. Aquí ya me pasé de todo esto. Pero son información que ustedes pueden obtener de la Organización Mundial de la Salud. Espero no equivocar. Otro que es una extracción de, ese lo voy a ver al final. Entonces, ¿para dónde le doy? Aquí, por ejemplo, aquí está hablando de los parámetros oncológicos para la selección del riesgo y la mortalidad en el largo plazo. O sea, son de veras trabajos estadísticos. Pero aquí es lo que yo les quiero vender. Los cánceres tienen 4 niveles. Stage 1, Stage 2, Stage 3 y Stage 4. Y aquí está el punto de detección. Nos está hablando aquí de un cáncer, un carcinoma de ovario. Entonces vean cómo la mortalidad
cuando se detecta oportunamente, sí, va a haber personas que están fallecidas, pero se estabiliza, ¿no? En un 80% de sobrevivencia. Aquí nos dice porcentaje de sobrevivencia. Y aquí años de sobrevivencia. Entonces vean, sí se van a morir algunas personas, pero, oye, caray, si yo lo detecto oportunamente, corro con el 80% de probabilidad de sobrevivir, ¿no? Los próximos 10 años. En cambio, si lo detecto, ¿cómo se dice? Un poco más tarde, vean cómo rápidamente hay una mayor mortalidad. Aquí, por ejemplo, tú tenías al segundo año, aquí tenemos al segundo año, aquí tenía quizás, era el 97%. Ya acá, en este punto, ya cuando lo detectas un punto un poquito más tarde, al segundo año ya andas en una reducción del 13%. Tienes el 87% de probabilidad. Y de tener el 80% cuando lo detectaste a tiempo, vas a llegar a tener ya el 42, 43% de probabilidad. A más tardanza, vean la mortalidad, cómo, ¿no? Cómo la sobrevivencia disminuye terriblemente. O sea, de veras, créanme, es una desgracia. Es una verdadera desgracia el no detectar oportunamente un tumor, porque la sobrevivencia ya reduce al 10% después de 10 años. Y ya no digamos al último, cuando ya hay ¿cómo se llama? Cuando el cáncer está en diferentes partes del cuerpo, se llama metástasis. Cuando ya hay metástasis, fíjense cómo al segundo año, vean, al segundo año, no los estoy mintiendo, su sobrevivencia ha bajado al 10% para quedar en el año 9 ya casi en un 2%. O sea, es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Y cómo vamos a saber esto? Pues dependiendo del gasto. Este va a ser un gasto menor. En cambio, ya cuando están enfermos y están desfasados, hay peligro de muerte y de una mayor pago de gastos médicos por cáncer. A veces unos dicen, oye, ¿por qué son diferentes los periodos? Aquí lo estamos viendo. Los periodos de tiempo van a ser muy diferentes. ¿En qué momento se detectó el cáncer? Esa es la parte más importante, ¿no? Voy a ver si no. Entonces ya vimos el 2. En el 2 tenemos un melanoma de piel. ¿Cómo es en Israel, en Suecia, en Alberta, Canadá, en Detroit, ¿no? En Detroit aquí y en Puerto Rico. O sea, es muy diferente. O sea, no puede haber una similitud. La similitud es el incremento, ¿no? El incremento que se puede encontrar en
en las diferentes edades y cómo puede ocurrir esa situación, ¿no? Esta creo que ya fue la que vimos. Esta es la que vimos. Esta también la uso con frecuencia. Olvídense el año, nomás vean cómo aquí tenemos a los hombres y aquí tenemos a las mujeres. Para ese año, ¿no? ¿Cuáles fueron los cánceres más frecuentes? En el hombre fue el pulmón, en cambio en la mujer fue el seno, el cáncer de seno. En el segundo lugar, el estómago, cáncer de estómago, y para las mujeres, cáncer en el cérvix uterino, ¿no? La tercera de hombres y de mujeres es el mismo, cáncer de colon y recto, cáncer de colon y recto. En los hombres, la cuarta, boca y faringe, en cambio la mujer fue en el cuarto el cáncer de estómago. En el hombre, el quinto, la próstata. En la mujer, en el cuerpo del útero. En el hombre es el esófago. En la mujer, el pulmón. Vean, en los hombres el cigarro, el pulmón, ¿no? Y en las mujeres es en el cesto. O sea, lo detectábamos, sabíamos, ¿no? Pero esto puede cambiar, a lo mejor en 5 o 10 años, en el 2000, en el 2015, pues todo esto está totalmente cambiado. ¿Por qué? Por aquellos cambios, yo les llamo de moda, en que la mujer empieza a beber más y después no solamente empieza a fumar más, sino a fumar y a beber más que el hombre. Y eso trae cambios en la salud, o sea, hay que tenerlos pues presentes, ¿no? Y aquí hace ya las comparaciones. En el mundo, aquí tenemos a los hombres y aquí tenemos a las mujeres. Estos resultados están tomados de esta gráfica, pero vean cómo lo podemos explicar y es entendible para nosotros. En cambio, en Norteamérica, pues cambia la parte de hombres y mujeres, ¿no? Cambia. Y en Europa western del oeste, ¿no? Está también el pulmón, el colon, la próstata, el estómago, la vejiga y otros, los demás sitios, ¿no? Entonces, este es lo que se puede hacer con esa información. Aquí tenemos Japón. Fíjense qué curioso. Estómago y estómago. ¿Por qué? Pues por comer mucho pescado. El pescado en el agua absorbe muchas cosas relacionadas con las cuestiones, residuos atómicos y ocasiona pues que estómago y estómago es el cáncer número 1 y así lo van a ir ustedes detectando y conociendo, ¿no? Después tendencias con el tiempo, ¿no? Cómo ha ido cambiando en Miyagi, en el Hawái japonés, en Eslovenia, o sea, las tendencias sube, baja, aquí va de bajada, 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 ¿no? Aquí subida en Detroit y acá Birmingham, bajada. O sea, es que ustedes tienen que accesar esta información. Pulmón, aquí vean, sube, 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 sube. Es en Detroit, en Nuevo México, España,
la parte ¿cómo se dice? La parte hispánica. En Birmingham, vean cómo baja y en otras partes sube. En Singapur sube, ¿no? Como mientras las tasas aumentan rápidamente en muchas partes del mundo, en ambos sexos, ¿no? Ejemplo, está en Detroit, en Singapur, China, Birmingham. Ahí hay una baja importante en incidencia, tal que la incidencia cerca del 1980 es ahora casi igual a la que tenía en 1960 en hombres. En las mujeres, sin embargo, las tasas continúan a aumentar. Y aquí está el ejemplo de Birmingham, va subiendo y baja 71, 71. En cambio, la mujer va subiendo. Entonces, nada más uso esta información para hablarles y dejar constancia en el video de lo que ustedes pueden encontrar y usar dentro de lo que es dentro de lo que es la parte de enfermedades. Vamos a ver otro. ¿Dónde está el seguro de personas? Acá. La unidad de gastos médicos y enfermedades. Las en diabetes son 3 gráficas. Aquí se las muestro. O sea, son estas, hasta en la forma de presentar las gráficas hay mucha riqueza. Y esto hace ya bastantes años, ¿no? Que tengo esta información. O sea, cómo se van cerrando las diferentes gráficas, ¿no? De las cortes que se inician de estudio y cómo van evolucionando, ¿no? Desde el principio hasta la última información, ¿no? Y aquí tenemos el histograma por edades en el tiempo del diagnóstico de la diabetes. O sea, hay niños que tienen diabetes, pero a partir de los 50 empieza a darse el pico, ¿no? 50, 60, 70. Y ya después aquí ya hay un decrecimiento de la detección. Pero la parte donde ocurre, ¿no? Es esta parte de edades. Y las que están separadas, aquí sexo, hombres y mujeres. Entonces vean que sí es enorme la diferencia de la incidencia de diabetes, ¿no? En estas gráficas de medicina del seguro nos dice que se da la detección muchísimo más en hombres que en mujeres. O sea, son pequeñas cosas, pero que sirven, hay que tenerlas, hay que considerarlas, hay que guardarlas, hay que, ¿no?
Incidencia de las neuropatías. O sea, cómo se dan. Y las prevalencias. Cómo duran muchísimo más. Y aquí está la neuro. Este es en los nervios. En los nervios. Y esta es en el riñón. El riñón. Vean qué grave es en la parte del riñón. Casi es igual, casi, ¿no? Es la... O sea, por eso ven ustedes que muchas familias que han tenido diabetes les empieza a fallar el riñón por el descuido, por la falta de toma de medicamentos, y entonces ya les tienen que estar lavando los riñones. Entonces, aquí hay que estarse lave los riñones, tiene que estar acostados, entonces hay una incapacidad total y permanente, ¿no? En cambio acá son dolores, es dolores en los nervios, te duelen pero cañón. Entonces todo eso hay que conocerlo y hay que hacer estas estadísticas. El trabajo está detrás, ¿no? Aquí hay otra. Aquí la retinopatía, o sea, la enfermedad de la retina, o sea, puede llegar a ser una ceguera. Por eso la diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa. En la gráfica anterior vimos, te echa a perder, te degenera la parte de los nervios, te degenera el riñón, te degenera la retina, por eso se llaman enfermedad crónica y degenerativa. Aquí tenemos la neuropatía, ya hacen ejemplos de control de la enfermedad, pero pues ahí nosotros le dejamos, ¿no? ¿Qué otro tenemos? En graves enfermedades, nada más lo estoy llevando para que ustedes los conozcan, ¿no? Aquí tenemos, este es extraordinario. Esta no crece. ¿Cómo le hago para que crezca? ¿La ven bien? ¿La ven bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí vemos tasa de sobrevida en 5 años. Una persona que tiene cáncer en los testículos siguen viviendo el 90%. Tasa de sobrevida de 5 años. Cáncer de la piel, un 80%. Cáncer en los senos, un 74%. Cáncer de próstata, un 73%. Laringe, un 65%. Colon, 52%. Orofaringe, 50%. Ovarios, 36%. Cerebro, 24%. Sistema nervioso, 24%. Gástrico, 17%. Pulmón, mujeres, 16.5%. Pulmón, hombres, 11.8%. Esófago, 5%. Después de 5 años. O sea, van de los más benignos y así se va disminuyendo a llegar a los más fuertes, ¿no? En los más fuertes, pues está pulmón, ¿no? Y esófago, que tiene que ver con el tabaco. Bueno, otras razones, pero la mayor cantidad de eso.
Otra que me llamó la atención y que no aparece aquí es el cáncer de páncreas. Por mi experiencia en seguros, el cáncer de páncreas es tremendo. Se lleva a las personas en 6 meses. O sea, sí puede haber alguien que rebase esos 6 meses, pero es ¿cómo era el adjetivo que yo le ponía? El cáncer de páncreas es tremendo, o sea, acaba a las personas en un... Y los que yo he conocido, personas, agentes de seguros, compañeros de trabajo y que tuvieron esa enfermedad, ahí, pues más o menos fue ese periodo y no está aquí. Ese en un año te lleva en 6 meses, ¿no? Entonces, ¿de dónde se sacó esta tabla? De la epidemiología y tratamiento de cáncer del doctor Muir, de la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer en Lyon, Francia. O sea, el año pues va a cambiar, pero que ustedes vean cómo sí pueden obtener la información que uno les platica. Ahora ¿por qué no quiere regresar a su lugar? Porque lo hice grande. Ahora, ¿cómo hago esto? Pues aquí tenemos otra gráfica. La clasificación internacional con las claves. ¿Se acuerdan que ya hablamos de las claves? Cáncer maligno va de la 140 a la 208. Cáncer maligno son las neoplasmas. Ataques del corazón, infarto agudo al miocardio. La clave es la 410. La embolia, enfermedad cerebrovascular, de la 430 a la 438. La cirugía de arteria coronaria es la 230 y 32. Y después viene la nefritis o falla ¿cómo se llama? Del riñón, en la 580, 589. Ustedes ya tienen estas clasificaciones internacionales, ¿no? La ICD-10, ¿no? Ya nosotros ya lo conocemos eso, pero se los muestra. La gráfica que se puede producir, ¿no? La incidencia total, aquí tenemos con oscuro la parte de cáncer, la parte grisecita es corazón y la parte de embolia es la blanca. Entonces vean ustedes cómo, ¿no? El cáncer no es tan fuerte, ¿no? Pero el corazón, vean, aquí tiene, pero por mucho, ¿no? Y lo mismo la embolia. Ese es en Canadá, esta es información de la Suiza de Reaseguro. Otra información que se puede obtener es, la anterior fue hombres, creo, y esta es mujeres. ¿Dónde está? Aquí tenemos hombres. Aquí tenemos hombres, ¿no? Vean cómo llega casi hasta arriba en la misma
en la misma longitud de los ejes, y en las mujeres es menor, pero sí tiene sus problemas. Ellas les afecta mucho más el cáncer que al hombre. Hay después un resumen. Aquí tenemos incidencias de cáncer, nos dice la clave, ¿no? El índice internacional de la clasificación de enfermedades, y ya nos compara Francia, a ver si aquí le podemos... Aquí cómo compara, ¿no? Francia, Alemania, Gran Bretaña, Israel y Japón. O sea, las que están por el centro casi son muy similares, excepto ya de 75, 85. Y esto lo utilizamos para un producto que se llamó graves enfermedades, que tuvimos que hacer todo, la póliza, el endoso, la descripción, los textos, ¿no? Ya como proporción de la mortalidad de la población, los picos fuertes, ¿no? Los tenemos entre estas edades, de los 30, ¿no? A los 55. O sea, ahí se los dejo para que esté interesado, pues quiere saber cáncer y las tasas de sobrevivencia, años de diagnóstico, cómo fue cambiando la de la X, esta de la X. Vean cómo ya aquí la tasa de sobrevivencia ha ido mejorando con el tiempo. O sea, el avance médico también influye en esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa les puedo mostrar? Graves enfermedades, a ver aquí qué puse. Este es el producto. Este es el producto que hicimos, ¿no? Y aquí está el resumen de todo ello. El continuo progreso de la medicina y de la investigación clínica durante los 2 últimos decenios ha salvado la vida de muchas personas que han sufrido alguna de las enfermedades llamadas mortales. Sin embargo, esas personas han tenido que enfrentarse de repente a una pesada carga financiera debido a los altos costos de los tratamientos médicos y de rehabilitación. Pero no ha parado ahí el problema, pues también han tenido que realizar otros gastos indispensables para ajustar su estilo de vida a las nuevas circunstancias. Tal necesidad no es cubierto por las pólizas tradicionales de seguro de vida o de invalidez, razón por la cual en muchos países se empezaron a introducir productos con sumas aseguradas pagaderas en el momento de la ocurrencia de alguna de las enfermedades llamadas terminales o graves, dread diseases, entre otras las siguientes. Y entonces sacamos un producto que cubría el pago de la suma asegurada en el caso de la que asegurado tuviera un infarto agudo al miocardio, una afección de la arteria coronaria que exija cirugía, el cáncer, enfermedad cerebrovascular, la embolia, insuficiencia renal crónica y trasplante de un órgano vital. Para elaborar este producto, un producto de esta naturaleza, se requiere conocer las tasas de morbilidad por país, sexo, por fumadores, no fumadores, edades más recurrentes, momentos pico, etcétera. Un pequeño apunte sobre lo anterior basados en estudios realizados
dentro de la medicina del seguro es el siguiente. Y entonces ya aquí sale lo que les mostré en gráficas, ¿no? La incidencia de graves enfermedades aumenta con la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de contraer una grave enfermedad. 2. La incidencia de graves enfermedades no es la misma para cada enfermedad grave y sexo. La incidencia de graves enfermedades es muy distinta de país a país. La tasa total de incidencia de graves enfermedades es mucho más elevada en la población de fumadores que la de no fumadores. La tasa más alta está entre las edades 35 a 55 años de edad y corresponde a la población masculina fumadora. La población femenina fumadora tiene mayores tasas que los hombres fumadores menores de 35 años y mayores a 55 años de edad. Esto es lo que yo le llamo la moda, ¿no? Las jovencitas quieren fumar, ¿no? Quieren tomar. Y ahí hay un problema serio. No se dan cuenta todavía. Es la moda. Y les vale, ¿no? Estás loco, eso a mí no me va a pasar. Eso es lo que decimos todos. La tasa total de incidencia de la población, fumadores y no fumadores incluidos, de las 3 graves enfermedades, cáncer, corazón y hemorragia cerebral o embolia, en los hombres es más elevada que en las mujeres, específicamente a partir de 35 años de edad en adelante. En menores de 35 años de edad, o sea, todos ustedes, la tasa total de incidencia de graves enfermedades en mujeres es mayor que los hombres. La diferencia específica que causa esta diferencia es la alta incidencia de cáncer en las mujeres. Finalmente, hace más o menos 10 años, en un congreso de medicina del Seguro de la Haya se decía que la tasa de sobrevivencia de los enfermos que han sufrido una de las conocidas como graves enfermedades va en aumento, tanto que han sobrevivido por varios años. O sea, va mejorando la sobrevivencia de los enfermos. Las medicinas, los avances médicos han ayudado. Además, muchos de ellos han logrado reincorporarse a su trabajo. Esto último es una muy buena noticia, pero por otro lado no lo es tanto, pues a estos pacientes no se les ha permitido gozar de los beneficios económicos de las cláusulas adicionales de los seguros de invalidez como el BIT y el RI similares. Entonces, por eso tener este seguro era muy importante, ¿no? Con estos datos nos damos cuenta que las primas deberán tener las siguientes características. Deben estar diferenciadas por sexo, dentro de cada sexo, diferenciadas por fumador y no fumador. Las edades de admisión van de 25 a 65. Mayores edades tendrían primas exorbitantes por las tasas de morbilidad existentes en ese tramo. La suma asegurada será limitada en base a la suma principal de fallecimiento para evitar una antiselección. O sea, se puede vender 70 de fallecimiento y 30 de graves enfermedades, o 80 de fallecimiento y 20 de graves enfermedades. Toca a los alumnos actualizar esta información consultando el sitio de internet de la Organización Mundial de la Salud. No hagan esto, ¿no? O sea, esto era para otro momento. Yo llevaba el material, les enseñaba los folletos y alguno llegó a preguntar, oiga, pero es muy poquito, ¿no? Pues 700,000 pesos de suma asegurada de fallecimiento y 300,000 por grave enfermedad.
Oye, recibes 300,000. En el momento en que te dicen que tienes algunas de esas graves enfermedades. En vida estás recibiendo 300,000. ¿Quieres más? Pues puedes comprar más. Entonces, a este documento ahí se los dejo. Ahí está dentro de ello. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Apenas hemos visto dos, ¿no? Apenas hemos visto dos. Infarto. A ver, no me fijé qué páginas son. 176, primero abro la 174. Aquí en el infarto, dices tasa de sobrevivencia después de una angina de pecho no complicada. Las tasas de sobrevivencia, y aquí está, años después de estar enfermo de angina. Y tenemos la oscurita cuadrada, ¿no? Son mujeres entre 50 y 59 años. La mujer, como que la angina de pecho, pues no le afecta mucho, sobreviven, ¿no? Pero el cuadrito blanco, que son mujeres entre 60 y 69, vean que de llevar esta mortalidad, ¿no? Que son las mujeres de 50 a 59, los que están de 60 a 69 empiezan aquí, se separan y van los cuadritos blancos, ven aquí qué trancazote se dan. O sea, son investigaciones en donde aquellos que sientan ese gusto, pues que sepan que existe este campo y que se puede trabajar en ello, ¿eh? Se puede trabajar en ello. El SIDA, mortalidad de nuevos negocios, me estaba yo brincando. Pues aquí es 250, 261, 62, aquí estaba por orden. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Que hay fraudes en aquellos negocios, ¿no? Esta es la mortalidad estandarizada para duración de pólizas. O sea, aquí está el 100%, ¿no? Y la duración en años de 0 a 2 y de 2 a 5. Vean cómo aquí es el 100% de la mortalidad, pero aquí de 63 a 69 y de 70 a 83, pues, ¿por qué se está rebasando esa mortalidad? Entonces, ¿qué se detecta, no? Y aquí lo ponen en Suiza, en Francia, en los Países Bajos, en Colombia, en Tailandia y en Nigeria. Aquí ya es un abuso enorme que se estén muriendo en Francia, por ejemplo. Y entonces aquí dice, medida del efecto de la selección, tasa del 3 al 8 año de mortalidad. O sea, con examen médico, el Swiss Re Aggregate Table, el European, esta es la forma como pueden estar distribuidas las diferentes mortalidades y
Aquí están las tasas de mortalidad, las causas de mortalidad, el aparato circulatorio, tumores, accidentes, suicidio, otros, y el total. O sea, aquí está circulatorio y tumores entre el 0 y el 5º año de duración. Entonces, aquí nos da a entender que gastos va a estar entre 0 y 5 años, pero la póliza marca 2 años como máximo de cobertura y hasta ahí se acaba, ¿no? Aquí tenemos distribución por suma reasegurada. Aquí ya está del reaseguro. Entonces, aquí es más alto el aparato circulatorio, aquí es el promedio. Entonces aquí está, dentro del 0 al 3er año, son lo que llamamos los siniestros tempranos. Esos siniestros tempranos no deberían de existir, excepto los de accidentes. Entonces, algo pasó en la selección, en circulatorio y tumores, porque aquí están hablando del seguro de vida y no debió de haber sucedido eso. Entonces, son investigaciones que se han realizado, así que hay que tenerlas presentes, ¿no? El SIDA, esto es interesante, ¿no? El SIDA es como el iceberg, ¿no? La punta del iceberg. Están viendo nada más las defunciones del SIDA, que son enormes en aquel entonces, y las nuevas infecciones. Pero todo eran los que estaban infectados y que estaban infectados con el HIV, ¿no? Y son HIV los infectados con el virus del SIDA. Estos tienden a escaparse, tienden a subir. Por eso era muy delicado. Esa se llamaba epidemia, no pandemia. Era epidemia. Quiere decir que en muchas regiones de un país se estaban dando, ¿no? Entonces, esa es una llamada interesante. 32, 33, sí está bien. Y entonces aquí habla de lo mismo, me explico, del virus del SIDA. Acá la sobrevivencia de las cortes después de 8 años, ¿no? Pues quedan estos que están vivos. ¿A qué creen que condujo esta gráfica? Véanla. Aquí empiezan las personas, ¿no? Y se van muriendo, se van muriendo, se van muriendo y sobreviven después del 8 años. ¿Y qué creen que hicieron las aseguradoras con esta gráfica? Yo no les voy a vender seguro aquí a los que están enfermos. Yo les voy a vender a los enfermos que sobrevivieron y cada quien cambió los diferentes años de sobrevivencia. O sea, todo eso sale de las investigaciones. No es que alguien sea muy chicho o muy aventado para hacer, yo no sé si existe todavía en ustedes la palabra chichos, ¿no? O sea, chicho quiere decir que yo soy muy bueno, ¿no? Y entonces yo me lanzo. No. ¿Y cómo encontraron eso? Pues por las células T4 que se llama, ¿no? Cómo declinan las T4. Y eso les llevó aquí tienen ustedes, 3 años de cómo va creciendo al 3er año, aquí cómo se rompe, ¿no? El estudio de los datos de la Frankfurt
Y aquí una curva de Weibull, ¿no? Donde F de T es la proporción de grupo infectado con HIV al momento 0, ¿no? Y los valores de G y de C, esta es parte estadística, ¿no? Es parte estadística. Ah, ya son las 6. Aquí les... No se grabé esta parte de aquí, ¿no? Bien. Entonces, pues creo que terminamos todo el material. Trasplantes. Aquí habla de el macheo. O sea, que tienes que encontrar, ¿no? Que haya relación del efecto del trasplante y del macheo. Y vuelve a ver el efecto que hay para que se pueda realizar un trasplante. Bien, ya ni modo, ya llegamos hasta ahí, ya para que le hacemos más al cuento. Así que jóvenes, hasta ahí hemos llegado, pero yo lo que quería ver, nomás permítame tantito, ya vimos la medicina del seguro debido, vimos algunos ejemplos, ya nos tocará ver el servicio estadístico del sector asegurador CESA, qué es lo que contiene. Y eso ya será tema de la próxima clase, que es el lunes, en donde, ¿no? Les muestro así muy general que ustedes al ir a la base estadística del CESA, del Servicio Estadístico del Sector Asegurador, ¿qué pueden encontrar? Ya más digerido para que si ustedes quieren curiosear, pues puedan hacerlo, ¿no? Bien. Entonces, primero Dios, eso lo veremos el próximo lunes y ya podremos entrar ahora sí en materia, que es la póliza y coberturas. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Gracias. Perdón, ¿eh? Exacto, exacto. Perdonen, ¿eh? Así que, cualquier pregunta o duda, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Se cortó. Todo bien por el momento, profe. ¿Todo bien? Pues entonces, que Dios me los bendiga, que todo salga bonito. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profesor, Buenas igualmente. noches. Gracias. Buenas noches. Y ahora yo cómo sé en qué estaba. Aquí con Zoom. Entonces, stop.